se da la ecuación de un cilindro elíptico y es x menos 3 al cuadrado partido por 25 más y menos 4 al cuadrado partido por 9 igual a 1. Se pide representar en perspectiva militar y obtener los focos y algún punto de la elipse. Bueno, lo primero que tenemos que ver es estos números que están aquí al lado de la variable 3 y 4. Eso quiere decir que ese va a ser, cambiando aquí el signo, va a ser el centro de la elipse. Entonces ya sabemos que el centro tiene por coordenadas 3, 4. Si realmente aquí fuera x más 3, pues sería igual que x menos menos 3. Entonces realmente sería menos 3, pero como directamente pone x menos 3, pues el x menos lo dejamos y cogemos esto como coordenada en x y esto como coordenada en y. Por tanto, ya sabemos que x vale 3, ya ponemos aquí 3, 1, 2, 3 cuadrados, e y vale 4. Por tanto, el centro de la elipse es este. Bueno, tenemos ya el centro. Ahora lo que vamos a coger es estos dos parámetros, 25 y 9. Bueno, resulta que esto es a al cuadrado y esto es b al cuadrado, es la ecuación de la elipse. Entonces, si a al cuadrado es igual a 25 y b al cuadrado es igual a 9, eso quiere decir que a es igual a raíz de 25, igual a más menos 5. Mientras que esto será igual a raíz de 9 igual a más menos 3. Por tanto, ya sabemos también el valor de los ejes, los semiejes. Entonces tenemos que que a vale 5, ya lo ponemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que este es un vértice del eje mayor, y el otro es 1, 2, 3, 4, 5. 5 y menos 5, eso es lo que vale a, que es esto. Mientras que b vale más 3 y menos 3. Ahora ya sabemos que la elipse queda encuadrada dentro de ese cuadrilátero, de ese rectángulo que podemos dibujar si queremos intuirla un poco mejor. Entonces hacemos el rectángulo y ya tenemos la elipse. Por puntos podemos calcular todos sus elementos ya. Tenemos sus ejes, el eje mayor, que es 2a, y el eje menor, que es 2b. Bueno, ahora vamos a calcular los focos. De repente, si yo hago centro aquí con el compás, entonces cojo el compás, pincho aquí, y ahora cojo esta medida, que es realmente a 5 unidades. Hago un arco, y donde ese arco me corta al eje mayor en 2 puntos, tengo que esos puntos son los focos de la elipse. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente coger la unidad, la medida esta, que es 5, o sea esto, y hacer el giro. Por lo tanto, eso quiere decir que esta distancia es 5. Y como tenemos entonces que también esta distancia, igual que esta es 5 y esta es 3, pues este es un triángulo egipcio. Lo podríamos calcular por el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más cateto al cuadrado. Podríamos pasar eso restando, 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, raíz igual a c. Bueno, y veremos que 25 menos 9 son 16, raíz de 16 es más menos 4, por tanto esto vale 4. Ya sabemos que la distancia desde el centro, que tiene esta coordenada, a este punto vale 4 unidades. Y sabemos también que según la definición de elipse, sumando las distancias desde un foco hasta un punto de la elipse, que es este, de la distancia de ese punto al otro foco, f2, es igual siempre al eje mayor, por lo que acabamos de ver, ya que esto es igual que esto, ¿no? Pero eso valdría para cualquier punto de la elipse. Bueno, según eso, pues ya sabemos entonces las coordenadas de este punto. Aquí hay 3 unidades y aquí hay 4, por lo tanto, ya podemos escribir que respecto a los ejes cartesianos esto es 7 unidades y en altura 4. Un foco es 7, 4. Mientras que el otro aquí contamos 2 unidades, perdón, una unidad en negativo,
y tenemos luego en altura lo mismo. Entonces ya podemos escribir -1, 4. Son las coordenadas del otro foco. Bueno, tenemos ya las coordenadas del foco y ahora podríamos hacer ya la elipse. También podríamos, por ejemplo, si cojo aquí centro en este punto, que como vemos es 3 unidades por encima de esto, entonces tenemos que, si esto, por ejemplo, tiene de coordenadas 3, 4, o sea, 3 aquí y 4 aquí, pues aquí será 7. 7 en altura. Bueno, pues según eso, entonces tenemos las coordenadas serían 3 en X, ya ponemos 3 en X y 7 en Y. Eso quiere decir que la ecuación de la circunferencia que pasa por este punto sería, y sabiendo que tiene este radio, pues sería X menos 3 al cuadrado más Y menos 7 al cuadrado igual al radio al cuadrado, y el radio es 5, por lo tanto sería 25. Bueno, ¿para qué nos valdría esta circunferencia? Que sería esta realmente, lo que hicimos aquí. Es una circunferencia que tiene por diámetro el eje mayor de la elipse y que realmente corta esta línea en este punto. Si calculamos la intersección de esta recta, que tiene por ecuación es 1, 2, 3, 4, es Y igual a 4. Si calculamos la intersección o si calculamos el valor de X e Y en estas dos ecuaciones, podremos obtener las coordenadas de este foco y también las de este otro foco. Sería otra forma de calcular esos dos puntos. Bueno, tenemos ya entonces la circunferencia y tenemos ahora los vértices de la elipse. Entonces, para calcular puntos de la elipse, podemos dar distintos valores a X y obtener valores en Y, pero lo vamos a hacer gráficamente. Nos acercamos a la elipse. Entonces, para ir calculando puntos de la elipse, podemos coger un punto cualquiera de la elipse y siempre la distancia desde el vértice hasta ese punto, y ahora centro en el foco. Y ahora, igual que cogí, siempre es la distancia de ese vértice al foco, perdón, a ese punto, y ahora la distancia del otro vértice siempre a ese mismo punto. Y ahora centro en el otro foco. De esta manera ya puedo obtener ahí un punto de la elipse. Vale. Bueno, de esta manera puedo obtener todos los puntos. ¿Y por qué esto es cierto? Porque realmente la distancia de un foco a un punto más la distancia de ese punto al otro foco es siempre igual al eje mayor. Y en realidad el eje mayor lo he cogido porque he cogido esta distancia que es esto y esta distancia que es esto. Por lo tanto, sé que este punto necesariamente pertenece a la elipse. Si ahora, por ejemplo, cojo otro, voy a coger, por ejemplo, este punto. Entonces, siempre la distancia desde el vértice hasta el punto y siempre el centro en el foco. Eso también vale para la hipérbola, aunque en la hipérbola hay una diferencia, no una suma. Aquí es esto más esto igual a esto, en la hipérbola es la diferencia. Y ahora la distancia desde el otro vértice, siempre desde el vértice, hasta ese punto que he cogido sobre el eje mayor y centro siempre en F, con lo cual ahí tengo otro punto de la elipse. Bueno, tengo ahí ya dos puntos de la elipse, más estos dos, pues ya puedo ajustar bastante porque sé que la elipse sale tangente de aquí, ahora pasa por este punto y entra tangente por aquí. Con lo cual ya tengo ahí el arco elíptico. Si fuera una elipse isométrica, pues podría aprovechar esto, pero podemos ver que, por ejemplo, este es el eje como aproximación. Bueno, tiene otra relación entre ejes. En todo caso, voy a intentar falsear un poco, metiendo el bolígrafo hacia adentro. Y aquí. Bueno, ahí tenemos la elipse. Por cierto que si tengo este punto, ya no tengo que calcular aquí. Ese mismo arco me valdría para hacer el de abajo, ¿no?
pero sé que es subsimétrico respecto a este eje de simetría, o sea que a igual distancia me queda ese punto, a igual distancia aquí me queda este. E igual respecto a este eje de simetría traigo aquí una distancia igual, la perpendicular a este punto. Y lo mismo con esto, distancia igual aquí. Podré incluso con el compás coger, pues por ejemplo aquí mismo, de cualquier manera, pues por ejemplo desde aquí, como hay simetría respecto a ese eje, coger la distancia hasta este punto y hacer el arco aquí. Aquí casi me coincide con la circunferencia. Bueno, lo mejor es hacer aquí una perpendicular y en el punto de intersección coger la distancia y pasar esta medida así mediante un arco hasta que corte la perpendicular ahí y tengo el simétrico. Bueno, acabo de obtener la elipse y ahora me pedían el cilindro elíptico que tenía por ecuación esta. Como sabemos, cuando una figura es cilíndrica, pues tiene la misma ecuación que la forma plana de la elipse. Eso pasa también con cualquier elemento del plano. Por ejemplo, si tengo la ecuación de una recta, pongamos por caso esta recta. Esta recta, por ejemplo, pasa por el punto -4 en I y pasa, por ejemplo, vamos a poner 3, 6, 8. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí. Bueno, como podemos observar, por cada 4 aumenta 2. Por cada 4 aumenta 2. Eso quiere decir que la pendiente pues es esta medida dividido entre esto. O sea, 2 partido 4, o también 1 partido 2, ¿no? Entonces la ecuación de esta recta sería I igual a 1 partido 2, 1 partido 2 de X más, en este caso es menos porque es negativo, menos punto de intersección con el eje Y. Bueno, pues esta es la ecuación de la recta que pasa por este punto y que tiene esa pendiente de 1 medio. Ahora bien, también es la ecuación del plano que pasa por aquí si consideramos el eje Z. Entonces, ahora consideramos entonces el eje Z, nos acercamos un poco, ya que nos dijeron que teníamos que construir la figura que era el cilindro elíptico. Vamos a considerar un ángulo para el eje Z respecto al eje Y en la perspectiva, por ejemplo, de 30 grados. Entonces cogemos la circunferencia que tiene aquí los ángulos marcados, cogemos los 4 indicadores de los ejes y esto tenemos 30, 60 y 90. Entonces si unimos este punto con este, ya tendremos ahí los 30 grados. Eso quiere decir que esta es la dirección a 30 grados. Y por tanto, como es un cilindro elíptico, que lo que sí nos tienen que decir desde qué plano hasta qué plano está comprendido. Entonces para eso escribimos dos planos. Por ejemplo, el Z igual a 0, que lógicamente es el plano XY, y por ejemplo vamos a poner el Z igual a, vamos a poner por ejemplo 6. Bueno, y por último hay que aplicar también una reducción. La reducción vamos a aplicar 1/2. Bueno, ¿qué quiere decir reducción 1/2? Que en realidad habría que coger la mitad de la unidad, ¿no? O sea que en realidad si esto vale 1, en altura pues valdrá la mitad esto. Eso quiere decir que es la reducción la mitad. Bueno, entonces hacemos desde el 0 hasta 6, realmente es una elipse desplazada en esa dirección, lo único que hay que hacer es una paralela al eje Z. Estamos ya en perspectiva, hemos pasado del plano y ahora es como si tuviéramos aquí el plano vertical, continúa por ahí detrás y aquí el plano vertical. De repente la elipse quedó aquí detrás y ahora la elipse la extruimos a cierta altura. Queda por aquí detrás, queda extruida, por ejemplo, a esta altura. Con lo cual ya tendremos el cilindro elíptico, que es este. Y para percibirlo mejor, pues podemos aquí sombrear por una esquina, sería algo así. Y aquí, por ejemplo, el hueco, ya que está ahí metido detrás de este plano. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo del cilindro elíptico. Esta es la cara superior y este es el plano por detrás. También podríamos sombrear por aquí, por ahí detrás. Tenemos entonces el plano. Detrás de estos tres planos
se estaría tapado con este si lo ponemos opaco, y ahora lo único que tenemos es que darle la altura 6, pero reducida a la mitad, o sea que la altura es 3. Por tanto, la altura cogemos esta. Y a partir de aquí, de un punto cualquiera, vamos a coger este, siguiendo esta dirección. Con el compás podemos coger la medida 3. Para eso tenemos aquí la bigotera, para ser algo precisos. Aunque la vista ya no acompaña, supongo que será por ahí. Bueno, o algo más arriba. Entonces cojo aquí las 3 unidades y tengo ahí ya la posición de ese punto. Tengo la posición del punto, etcétera. Entonces basta con que trace esos 4 puntos de la elipse para ver dónde se desplaza. Hago la dirección. Tengo el trípode delante, no puedo mover esto con paralelas. Entonces lo hago a ojo. Pues tengo esa dirección, tengo esta y esta. Se supone que son líneas paralelas. Y por último, con el compás habíamos cogido aquí este punto, habíamos cogido este y habíamos cogido, no dice aquí, la línea es por aquí. Entonces esta línea corta aquí, parece ser. Por tanto, volvemos a coger la misma elipse con la que trampeamos. Cogemos los puntos que nos marcan aquí la posición de los ejes principales. Y hay que ver bien que el eje horizontal sea perfectamente horizontal y que el vertical también pase por una vertical, con lo cual otra vez trayendo un poco hacia adelante y aquí al contrario trayendo hacia este lado, pues yo tengo ahí la elipse superior a una altura de 6 que realmente queda reducida a 3 unidades. Bueno, tenemos ya el cilindro elíptico, con lo cual ya ejercicio resuelto. Cilindro elíptico que tenía por ecuación esta y que estaba comprendido entre el plano XY, que es z igual a 0, y el plano z igual a 6, que en realidad tenía por altura 3 unidades reales, ya que realmente se reducía en el eje z a la mitad, ¿no? Eso quiere decir que esta dimensión, desde un punto hasta el otro, si es la tangente, ya que es el contorno, pues realmente va a aparecer en el dibujo reducida a la mitad. O sea que la medida real sería de aquí a aquí, pero en el dibujo aparece reducida a la mitad para hacer un efecto más real. Bueno, pues ese sería el cilindro elíptico.